Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, pastora Nani. En esta ocasión estamos transmitiendo, luego de unos días sin transmitir, ¿verdad? Porque estuvimos primeramente orando, buscando presencia del Señor, luego caí en el hospital y ya restablecida en parte, dándole gloria al Señor, pues retomamos las transmisiones en vivo, y en esta ocasión estuve orando y preguntándole al Señor porque no quería transmitir cualquier cosa, no quería transmitir algo desde mi propio conocimiento ni desde mi propia opinión, sino que estaba buscando qué era lo que el Señor quería hacernos saber o recordar. Y en el hospital, cuando estuve hospitalizada por dolor crónico de espalda, y allí se atendieron otras cosas de mi salud, en una noche yo estaba tratando de descansar y tuve un sueño que llevo varios días orando y pidiendo confirmación al Señor sobre ese sueño que había tenido, porque yo no estaba pensando en nada de eso. Sin embargo, he estado orando, traté de escribir en cierta manera en el blog sobre el sueño, pero no se pudo. En el sueño estoy viendo desde la parte superior de la isla de Puerto Rico. Estoy viendo la isla y de momento miro hacia el espacio, hacia el cielo, y veo una piedra que está bajando. Hace mucho tiempo el Señor viene hablando y viene mostrando que iba a pasar ciertas cosas. Mateo 4:29 nos dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, y luego vendrá la señal del Hijo del Hombre, o sea, la venida de nuestro Maestro, la cual anhelamos y es sumo gozo. No importa lo que esté ocurriendo, y no importa las señales, no importan las pruebas y los juicios que podamos estar pasando a nivel nacional o mundial. Nuestra esperanza está en nuestra redención, que está cerca, y eso no lo podemos perder de perspectiva, ¿verdad? Tenemos que entender que no importa lo que ocurra, nuestra fe y nuestra esperanza no pueden ser sacudidas a consecuencia de los tiempos que vivimos. Que nosotros tenemos un privilegio al estar justamente en la generación que debería cumplirse todas las cosas que están en la palabra establecida. Y aunque suene paradójicamente, aunque suene contradictorio, aun cuando está el momento en que podamos sacudirnos en la fe, porque son pruebas, porque son juicios, porque son cosas difíciles que vamos a estar pasando, la palabra me dice y establece que es necesario que el trigo y la cizaña sean separados, ¿verdad? Y que la cizaña sea echada al fuego para ser quemada. Y es necesario que nosotros en este tiempo estemos agarrados totalmente de la presencia del Maestro, porque en su palabra nosotros tenemos promesas que van a ser básicas y van a ser necesarias tenerlas atesoradas para resistir en este tiempo, erguirnos y que nuestra fe no mengüe. Es necesario que nosotros seamos todo el tiempo ministrados por la palabra, para que esa palabra produzca en nosotros la fe, la cual nos va a hacer mantenernos erguidos y no menguar, y que nadie tome nuestra corona. Dicho esto, vuelvo al sueño que tuve. En el sueño que tuve en el hospital, yo veía esa piedra que estaba bajando. Yo estaba, según el sueño, suspendida en el aire viendo la isla de Puerto Rico. Y muchos me dicen, ¿pero por qué Puerto Rico? Bueno, yo soy de Puerto Rico y el Señor me levantó en medio de Puerto Rico para hacer atalaya para Puerto Rico y para el mundo. Y esa es
Él en su soberanía. Y así mismo como el Señor ha levantado atalayas en Puerto Rico, que no soy la única, levanta atalayas en el resto del mundo conforme a lo que Él va a hacer y va a mostrar, porque dice su palabra en Amós 3:7 que no hará nada Yahweh sin que antes lo anuncien sus siervos los profetas, ¿verdad? La palabra me dice que Él nos da señales para identificar los tiempos. Y esto lo hemos hablado un montón de veces. Muchísimas veces hemos tocado el tema de Mateo 24. Hace varios años, como para el 2010-2011, el Señor llega a mi vida el mensaje sobre el asteroide, el cual ha traído mucha confusión, mucho estrago, porque han salido más de una voz en medio de este tiempo. Y tenemos que ser bien claros en esto. Nosotros no vamos a ir contra los profetas y los atalayas. Nosotros vamos a pesar el discernimiento, la profecía, como dice según 1 Juan 4:1-4, que probemos los espíritus. Y nosotros tenemos que sujetar todo conforme a la palabra. Si no se sujeta a la palabra, si va en contra de lo que dice la palabra, nosotros tenemos que tener cuidado. El Señor me decía, hay muchas voces que han distorsionado el mensaje, y yo hablé y yo fui el que mostré. Cuando el Señor me da esta visión, este sueño en el hospital, me dice, yo hablé al pueblo, yo mostré, yo dije que antes de que se cumpliera iban a haber unas señales, que el clima iba a estar distorsionado. Y desde el 2017-2018 principio hemos visto cómo en el mundo entero el clima ha estado distorsionado, han habido terremotos por donde quiera, y según Alex Bachman es la influencia del sol, pero según la palabra me dice es cumplimiento profético. Y yo quiero ser bien enfática en esto. No importa si es el sol, si son legiones de demonios. Dice la palabra en Efesios 6 que en los aires hay huestes de maldad en las regiones celestes. Pero sabe, aún las huestes de maldad tienen que sujetarse y pedir permiso. Y eso lo hemos visto y lo hemos estudiado según Job. Vimos el caso de Job, cómo el enemigo tuvo que pedir permiso delante del Rey de Reyes, a pedir permiso para tocar su familia y para tocar sus propiedades, para sacudir su vida, pero que no tocara su alma. Y hemos estudiado hasta el cansancio cómo todo se tiene que sujetar al poder y la soberanía del Rey de Reyes. No hay nada que ocurra sin que antes el Señor lo muestre a sus siervos los profetas, por cuanto Él es el que tiene la soberanía de permitir o de no permitir. Y si Él está en control de todas las cosas y es Él el que da la autorización, Él no deja de tener el control. En medio de las naciones es ciertamente que el pueblo del Señor ha entregado terreno y que se ha vuelto atrás, y que los juicios son por la casa, comienzan por la casa. Pero tenemos que entender que aún en medio de los juicios, su misericordia son nuevas cada mañana, y Él ha extendido su misericordia sobre nosotros. Ha tomado tiempo para que nosotros vengamos a Él, para que vengamos en arrepentimiento, para que nos preparemos, porque su amor es sobre todas las cosas. Y dice la palabra que el Padre que ama corrige, que si Él no nos amara no nos corregía, que el Padre que no corrige no ama. Y es por eso que el Señor ha permitido ciertas cosas, porque el Rey viene. Y el mensaje principal es que nuestro Rey viene. Nuestro Rey viene con gran poder y gloria. Y es necesario que nosotros seamos limpiados, que nuestras vestiduras sean quitadas de vestiduras vil y poner nuestras vestiduras sacerdotales, como le hizo a Isaías. Que nuestros labios sean pasados carbón encendido sobre nuestros labios, para que no seamos inmundos de labios y podamos presentarnos delante del Rey de Reyes como obreros hallados, aprobados. Es necesario que las manchas sean quitadas, es necesario que nuestras vestiduras sean limpiadas y planchadas, sin rugas, sin
apariencia de piedad mientras nuestro corazón está lejos del Señor. Porque dice la palabra que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es necesario, mire, en esa experiencia cuando el Señor me llevó y me volvió a enseñar el espacio entre Puerto Rico y el cielo, que no es la primera vez que el Señor me lleva allí. Hace años el Señor me mostró ese asteroide y vuelvo y recalco, hay muchas voces. Hay gente tomando palabra, mensaje del Señor, distorsionando el mensaje. Y el Señor me decía, hay 3 voces distintas. Están los que quieren renombre, el que quiere reconocimiento y toma el mensaje y lo tergiversa, lo adultera para que entonces hablen que es profeta y llamar en su vanidad y ha hablado en su arrogancia palabra que no viene del Señor porque es una palabra adulterada. Pero también me dice el Señor en ese momento, en esa experiencia me decía, recuerda también Efesios 6 que el enemigo envía dardos de fuego. ¿Y para qué son los dardos de fuego? Sino para confundir, para que no tesoremos el mensaje. Pero está el mensaje que viene de lo alto, el mensaje que viene de lo eterno, el mensaje que viene del Rey de Reyes, el mensaje que viene de su corazón. Y ese, dice la palabra, que Él lo trae a sus siervos los profetas, porque Él anuncia antes de que sucedan las cosas. Pero ¿por qué anuncia las cosas? Porque te ama, porque me ama, porque nos llama a arrepentimiento. Y el Señor me decía, es que no se están dando cuenta que yo hablé y yo mostré y se han dejado confundir. Ciertamente el Señor hace muchos años me mostró esa piedra grande que era el asteroide y me decía, es cierto, porque yo le estaba preguntando, yo tenía dudas sobre ese mensaje, yo me puse en oración, en ayuno, en vigilia, preguntándole al Señor sobre ese mensaje porque a mí me sacudió. Y yo decía, ¿por qué mi isla? ¿Por qué mi Puerto Rico? ¿Por qué mi gente? Aunque sabemos que va a tener efectos sobre toda la tierra, como lo tuvo en un menor grado el terremoto de Japón que sacudió a un eje. Pero ¿sabe? El Señor me decía, yo les di señales, y yo siempre le he hablado señales para que ustedes estén pendientes y ustedes estén en alerta, pero mi pueblo está distraído. Mire que le he hablado, mire que le he advertido y están ciegos y sordos y no quieren volverse a mí, no quieren volverse de sus malos caminos, no quieren venir en arrepentimiento. Hay más arrogancia y más orgullo y no quieren doblegarse, no quieren quebrantarse delante de mi presencia. Mire que no es delante de nadie, es delante del Rey de Reyes. ¿Y quién se va a poner a contender contra el Rey de Reyes, el soberano? Es necesario que nosotros entendamos que solo en su presencia estamos seguros. Solamente en su presencia vamos a tener seguridad y completa paz, no importa lo que ocurra. ¿Y por qué nuestra arrogancia nos mantiene lejos del Señor? Porque nuestro orgullo nos mantiene lejos del Señor, porque somos tan altaneros que no podemos reconocer que necesitamos de Él. El Señor me decía en esa experiencia, mire que le he hablado al pueblo, les dije que iban a haber cambios y que iban a haber señales en el clima y en los terremotos que iban a ser en aumento cuando estuviera cerca. Y yo no me acordaba de esa parte de la profecía, del mensaje, que de hecho esa parte no fue a mí que el Señor me lo dio. No fue a mí. A mí simplemente me confirmó, me mostró el asteroide, me mostró y me dijo algo de 11 horas que no voy a entrar en ese detalle porque eso fue un detalle bien específico que me dijo a mí que iba a haber 11 horas de un evento y otro evento que me había mostrado. Y entonces el Señor me decía, yo les he dado señales y no están apercibidos. Y el Señor me decía, en ese momento en el hospital, cuando me levanté en este sueño, cuando estaba dentro del sueño, me decía que no solamente no estaban
viendo las señales que estaba mostrando, que yo las había hablado, y no se estaban dando cuenta, sino que también estaban tan cegados, estábamos tan envueltos en la vanidad de este mundo, que no estábamos viendo su misericordia, que no estábamos fijándonos en cuán grande era su misericordia, que aún ha tenido paciencia, ha esperado por nosotros para tener de nosotros misericordia, ha esperado por nosotros para que nos arrepintamos, ha esperado por nosotros para que nos volvamos a Él. Y este mensaje no es para el impío, no es para el que no le conoce, es porque con el que no le conoce, Él va a tratar para salvación. Pero el que le conoce y se ha vuelto atrás, el que le conoce y ha adulterado su palabra, el que le conoce y ha ensuciado el altar, el lugar de su presencia, con ese tratará con juicio. Pero aún en medio del juicio ha tenido tanta misericordia, tanto amor, tanta compasión, que Él ha extendido su misericordia tanto. Ha tenido tanta paciencia. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda negar la misericordia y el amor del Eterno. Mire esto. El Señor había hablado de que iban a haber estas señales en el clima, iban a haber más terremotos, iban a haber unas cosas que se iban a estar manifestando, iban a haber unos acontecimientos previos a este evento, ¿verdad? Y en medio de todo esto, el Señor ha abierto puertas, ha abierto las ventanas de los cielos, que usted le llama gobierno, que usted le llama recursos. Y muchas veces en la altivez y en el orgullo, la arrogancia, nos atrevemos a decir que es obligación, que es algo que tenía que pasar, que tenía el gobierno que abrir esa ventana y tenía que dar esa provisión. Ahora mismo ha sido tanta la misericordia que en Puerto Rico se aprobó que el extensivo el beneficio del PAN se ha abierto a personas que no eran cualificadas para ello, e incluso que venía un aumento de $200 en el PAN de los puertorriqueños. Que muchas veces nosotros nos creemos que nosotros no los merecemos, que muchas veces nosotros creemos que eso es algo obligatorio del gobierno. Y sabe, Dios podría endurecer el corazón, podría endurecer y cerrar las puertas, y podría simplemente decir: ya nosotros gastamos demasiado en Puerto Rico, vamos a cerrar porque nuestro gobierno está en crisis. Pero aún así el Señor ha sido tan misericordioso que ha abierto la puerta, ha abierto la ventana de los cielos para que usted tenga provisión y se prepare. Pero sabe, yo le tengo que hacer una nota al cárcel. Es que no es razonable y no es imperativo tanto el prepararte en lo material como en lo espiritual. Si tú no te preparas espiritualmente, si tú no vienes al Rey de Reyes, si tú no te quebrantas, si tú no te arrepientes de los malos caminos, si tú no te devuelves al Señor, de nada te sirve tener una alacena llena, de nada te sirve tener un cuarto lleno de provisiones, porque la muerte te puede sorprender. Porque aun cuando la muerte no te sorprenda en el momento del juicio, donde pase el espíritu de muerte sobre la faz de la tierra, en los efectos post-impacto puedes perecer. En los momentos en que es necesario, este es el momento que es necesario que tú te vuelvas al Señor. Este es el momento, y estoy hablando con la iglesia, estoy hablando con el pueblo de Elohim, estoy hablando con el pueblo del Rey de Reyes. El Señor te está llamando a arrepentimiento, el Señor te está llamando a que te vuelvas a convertir, que te conviertas de los malos caminos. Es necesario que entendamos que no hay otra preparación más importante que la espiritual, porque es la palabra, es el espíritu, es la preparación
habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, lo que va a hacer que tu fe no mengue es la palabra, la que no retorna tras vacía, pero sabe, esto va unido conforme a la obediencia al Señor. No solamente es decir yo le sirvo al Señor, no es solamente decir yo vivo en su presencia, sino es realmente vivir en su presencia y vivir la palabra. Porque es la palabra la que nos va a sostener. La palabra me dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, la palabra de Elohim, y es esa palabra la que me va a sostener en el momento malo. Esa palabra es la que va a activar mi fe, que va a hacer que yo crea por fe que mis graneros sean multiplicados como los panes y peces. Que si yo necesito que desate el Señor maná del cielo o codornices, que si el Señor va a permitir, como le hizo a David cuando estaba en la cueva, que le llevó el carnero y le dijo mata y come, porque largo camino te resta. Asimismo el Espíritu Santo llegue a nuestra vida y nos dé de su alimento, nos refuerce, nos levante y podamos seguir el camino. Solamente en su presencia vamos a permanecer de pie en medio de estos tiempos. Solamente en su presencia, realmente rendidos a su presencia, podemos tener paz y podemos tener seguridad. Podemos tener esa seguridad de que vamos a andar por el valle de sombra y de muerte y no temeremos. Es la única manera de que usted puede echar fuera el temor, porque su amor es el que echa fuera todo temor. Porque es Él el que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y es esa palabra la que va a hacer fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, porque nosotros nos tenemos que preparar también para ver a nuestros seres queridos morir, partir de este mundo, porque nosotros tenemos que prepararnos emocionalmente para ver gente morir, amistades. Y esto es una realidad. Puerto Rico no está exento. No hay ninguna nación que esté exenta. Si el Padre pasa juicio, si ha llegado la mano de justicia, mano de juicio y corrección a México, si ha llegado a Indonesia, si ha llegado a Haití, si ha llegado a República Dominicana en otras instancias, si ha llegado a la India. Puerto Rico no es el nene lindo del Señor. Y Puerto Rico le ha dado la espalda al Señor, de ser cuna del Evangelio, de ser isla del Cordero. Hemos sacado al Señor de nuestra vida. Y nosotros necesitamos, como el pueblo de Israel fue corregido en sinnúmero de veces, y le dieron la espalda al Señor, pero fueron corregidos y volvieron al Señor. Así mismo hace el Señor, porque dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no tiene sombra de variación. Esto no significa que algún atalaya, que algún profeta quiera o desee el juicio y el castigo, pero sabe, es necesario que se cumpla la palabra, es necesario que se cumpla lo establecido, porque nuestra redención está cerca. Y si el Cristo viene en este momento, mucho pueblo se queda. Y nuestros amados, muchas veces nuestros familiares se están quedando, están lejos del Señor por el mal testimonio de nosotros como iglesia. Así que yo te exhorto a que en esta ocasión te des cuenta, quites las vendas mágicas de tus ojos, quites las escamas de tus ojos, renuncies al orgullo, a la altivez y le digas: Señor, redarguye mi espíritu. Señor, déjame ver, abre mis ojos, déjame entender tu misericordia y haz provisión con esa ventana de bendición que ha llegado a nuestra vida, ese momento en que el Señor ha abierto la ventana de los cielos para que tengas provisión. Obedece, porque sabe, Él pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y el Señor me decía en esa experiencia, cuando me enseñó esa piedra, que no era el asteroide, era una piedra más pequeña,
y me decía, muchas veces en el camino he llamado la atención de Puerto Rico, le he hablado, le he mostrado a mis siervos los profetas sucesos que iban a tener que vivir y los he bajado en intensidad. He tenido misericordia por el pueblo, por el remanente que todavía no ha doblado sus rodillas a Baales, por el pueblo que vive en oración y en obediencia. Pero sabes, en medio del pueblo del Señor hay mucho escarnio, mucha desobediencia, mucha hipocresía, y es necesario que no seamos pueblo del Señor solamente de apariencia, porque el Señor me decía, apariencia de piedad, mas sus corazones están lejos de mí. Muchas veces aparentamos ser siervos y siervas del Señor. Muchas veces estamos aparentando ser aquellos que están buscando su presencia, pero realmente el Señor todo lo ve. No hay nada escondido a su presencia. Su palabra me dice que escudriña pensamiento y pesa la intención de cada corazón. Usted ni yo le podemos engañar. Y es necesario que nos volvamos a Él en sinceridad, en un completo quebrantamiento. Es necesario y es urgente que entendamos que Él ha tenido misericordia y que nadie va a tener excusa. Porque Él viene hablando al pueblo de Puerto Rico, al pueblo del mundo, a Estados Unidos, que nos volvamos a Él. Que vengamos en arrepentimiento, que vengamos en sinceridad de corazón y que en el proceso, ese arrepentimiento, ese venir y volvernos de nuestros malos caminos, nos tiene que llevar a dar frutos de arrepentimiento. Y el primer fruto de arrepentimiento es la obediencia. No podemos seguir rebeldes, duros de cerviz. Puerto Rico ha sido un pueblo duro de cerviz realmente. ¿Cuántas veces hemos visto su misericordia? ¿Cuántas veces hemos visto aún en medio del juicio, en medio de las situaciones difíciles, cómo Él extiende su amor y su misericordia? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Él tiene el poder y tiene la soberanía de exterminarnos como lo hizo con Sodoma y Gomorra, y no lo hace por amor a su Hijo, que clama en medio de todo esto. Su Espíritu Santo, su Ruach Kadosh, intercede con gemidos indecibles. Yo vi al Maestro en una experiencia decirle, pero yo amo la isla, detén tu mano un poco más. ¿Y cuántos años han pasado? 2014, 2015, 2016, 2017, va para 4 años en julio de esa experiencia. Y el Señor ha sido más que misericordioso. Nadie, ni usted ni yo, va a tener excusa. Esto no es un mensaje desalentador. Esto no es un mensaje para que usted se ponga ansioso. Esto no es un mensaje para alarmar. Esto es un mensaje para su conciencia, para que entienda que tenemos que quitarnos las vendas de nuestros ojos, dejar el entretenimiento, dejar de estar desapercibidos, estar alertas y prepararnos y obedecer su consejo. Si Él abre las puertas de los cielos y ha extendido su misericordia y ha llegado provisión, aprovecha ahora y no desprecias su amor y su misericordia, desaprovechando la oportunidad de prepararte. No despilfarres, no malgastes. Sé sabio, sé sabia en lo que compras. Compra lo que necesitas y guarda. Utiliza lo que necesitas y compra para guardar. No hay nadie que pueda decir que el Señor no lo visitó con misericordia para darle tiempo y provisión para prepararse. No hay nadie que pueda decir que Él no ha multiplicado su misericordia para con nosotros. Es necesario que entendamos que su amor y su misericordia son para arrepentimiento, son para venir a Él. Él muestra para protegernos, para cuidarnos en medio de los tiempos. Es necesario que obedezcas, pero es aún más urgente, es aún más necesario que venga
a Él con un corazón dispuesto a humillarte, a ser contrito y humillado, y a reconocer que le necesitas, y a reconocer cuando le has fallado, a reconocer cuando te has alejado, a reconocer cuando has permitido que el enemigo tome terreno, y renunciar a la desobediencia, renunciar al orgullo, renunciar a la altivez y venir con un corazón sincero. Es necesario y es urgente. Esa piedra, cuando la vi, el Señor me decía, he permitido que el Señor le muestre, el Señor me decía, he permitido que mis profetas y mis atalayas avisen. Y avisaron de tornados, avisaron de huracanes, avisaron de tormentas, de mal tiempo, de deslave, del gobierno, de las cosas que iban a ocurrir. Y han ocurrido como el Señor lo dijo. Muchas veces en menor cantidad, porque el clamor ha llegado a Él, porque Él se conmueve de nuestro dolor. Pero Él sigue permitiendo que lleguen estos momentos de dificultad y de prueba para que entendamos que como al Padre que ama corrige, Él nos está corrigiendo. Y que poco a poco, es como por ejemplo, yo tengo una hija, cuando estaba chiquita, yo le decía, no toques eso porque te voy a dar. No toques eso porque te voy a dar. Y ahí iba y lo tocaba. ¿Y yo qué tenía que hacer? Sonarle. Le daba su nalgada. Y volvía y lo hacía y tenía que castigarla. Porque a mayor desobediencia, más corrección. Porque dice la palabra que el padre que no ama corrige. Si yo permito que mi hija esté en desobediencia o se vaya por el carril que no es, su alma perece. Y no es que no la corrija en amor. Hay formas de corregir y el Señor es tan amante, tan bueno, tan misericordioso, tan perfecto, tan bondadoso. Su misericordia es nueva cada mañana, que Él ha permitido que en medio de su corrección siempre se manifieste su amor por su pueblo. Así que necesitamos entender. En esa experiencia, el Señor me decía, permití que llegaran los tornados en menor cantidad y en menor intensidad. En los dos tornados que el Señor a mí me mostró, que lo anuncié y tomaron la ruta exacta que el Señor me mostró, previo a todo lo que comenzó a ocurrir después, yo veía casas arrancándose de raíz, de lo fuerte que era. Y sabe, se cumplió en menor intensidad porque el Señor tuvo misericordia. Pero ¿qué pasó en María? Después de permitir a Irma que se desviara, el pueblo retó al Señor. Y entonces el Señor permite a María, y en medio de María hubo un tornado que arrancó, yo lo vi en un video, que arrancó una casa. Y la forma en que se vio los efectos de María no fue solamente un huracán, sino que hubieron tornados en medio del huracán. Y el Señor cumplió lo que Él había mostrado. Y esto lo hace para que se certifique, para que se compruebe que Él es el que está llamando nuestra atención. ¿Cuándo vamos a dejar de ser oídos sordos? Es necesario. El Señor me decía, he extendido mi misericordia y no la ven. Prepárense, pero sobre todo prepárense espiritualmente. Porque dice Lucas 21, que por el terror de lo que podían ver, ellos no miraron por 3 días en Éxodo y 3 noches después de que pasó el ángel de la muerte. Y era a razón y a consecuencia del terror que se posesionó de los hombres, el desfallecimiento. Y es precisamente cuando pasa el espíritu de muerte, cuando se agudizan las cosas, cuando se cumplen las profecías, cuando viene el castigo del Señor, cuando viene la corrección, muchas veces nuestro corazón desfallece. Y es por eso que el Señor nos dice, prepárate. Y no solamente prepararte materialmente,
Prepárate en ayuno y en oración porque puedes desfallecer. ¿Cuántos suicidios han aumentado en la isla? El enemigo ha tomado terreno, ha tomado cautiva las mentes. Y nosotros como pueblo de Elohim tenemos que batallar contra esos principados y esas potestades. Y es contra esos principados y esas potestades porque tendrán permiso que tenemos que batallar en el día malo. Y para eso nos tenemos que preparar. Cualquier persona no puede ir contra las huestes espirituales. Si usted no se prepara en espíritu, usted no se prepara en la palabra, usted no se prepara en ayuno, en oración, en vigilia, no va a tener el poder, la preparación, la fortaleza de ir contra las huestes espirituales. Y su alma puede desfallecer, como dice que por el terror el corazón de los hombres desfallecerá. Lucas 21. Así que prepárese. Atienda el consejo del amado, que con amor eterno le ha amado, pero sabe, aunque ha tenido de nosotros misericordia y ha esperado por nosotros, dice también su palabra, que su paciencia se agota. No espere que su paciencia se agote. Venga a Él, no por temor, sino por la seguridad de que en su presencia puede estar seguro, que puede caminar en el valle de sombra y de muerte y no temerá, porque no hay nada mejor que habitar al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, porque no importa lo que suceda, nosotros estamos seguros, aunque nuestro cuerpo perezca, aunque nos llegue el día de la muerte. Dice la palabra que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva o que muera, soy del Señor. Usted asegúrese de que su corona usted la retiene y que nadie tome su corona. Hoy es un llamado de atención. El Señor ha bajado intensidad, ha tenido misericordia, pero sabe, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha extendido misericordia para que usted vea su amor, su misericordia, su cuidado, y ha hablado por medio de los siervos y los profetas y los atalayas. Prepárese, porque en el día malo no podrá decir, ni tendrá excusa, porque el Eterno habló. Hubo profeta en medio del pueblo. Tuvo paciencia, tuvo amor, tuvo misericordia. Y extendió los cielos y abrió las ventanas de los cielos y derramó bendición para que se preparara. Y le habló y le insistió, como muchos dicen, que mucha cantaleta con el mismo mensaje. Por amor y por misericordia, porque no quiere. Atiéndame bien. Él no quiere, no desea, no está en su corazón que usted perezca. Él quiere cumplir en su vida las promesas que son en el sí y en el amén. Pero sus promesas son en el sí y en el amén para aquellos que viven su palabra. Usted no puede reclamar una promesa si usted no vive su palabra, porque es en su palabra que están esas promesas y es su palabra la que no retorna atrás vacía. No tiene autoridad para reclamar ni para pedir promesas si no vive conforme a la palabra. Así que yo le exhorto a que nos volvamos de nuestros malos caminos, vengamos al Señor con corazón sincero, nos preparemos emocional, espiritualmente y en obediencia. Vamos a prepararnos en la provisión porque Él fue bueno, ha sido bueno, permanece siendo bueno y ha extendido sobre nosotros misericordia, dándonos provisión para este tiempo, para que nosotros guardemos provisión, nos preparemos como José para el día malo. Dios te bendiga, Dios te guarde, el shalom del Señor sobre tu vida. Dice la palabra, yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Confía en el Señor y persevera en su palabra. Ella es la que le va a sostener.
pero no ignore sus señales y sus advertencias. La palabra me dice que Cristo le decía a los discípulos: puedes reconocer el tiempo del clima, las estaciones del año, pero no puedes reconocer mis señales. Cristo viene. Cristo viene. No sigas perdiendo el tiempo. Renuncia al mundo, porque la palabra dice que el amigo del mundo es enemigo de Elohim. Ven a Él hoy. No hay otra cosa más bella, más hermosa, que llene más, que inunde y llene cada vacío y que pueda saltar a vida eterna, que la misma presencia del Señor en tu vida, en cualquier tipo de camino que toque caminar. Así que yo te invito, ven a Él. Estoy a tu disposición por vía inbox, WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde. El shalom del Señor sea sobre tu vida. Cubra tu casa, llene tu casa de su presencia, inunde tus paredes de su presencia, para que en el día malo puedas estar en pie. Seguimos intercediendo por tu vida, por la isla, por el mundo, por Estados Unidos, porque sabes, simultáneamente a los juicios sobre Puerto Rico también vendrán, y ya han habido juicios sobre Estados Unidos. Pero no hay que temer, porque la palabra me dice: el amor de Dios echa fuera el temor. Dios te bendiga, Dios te guarde.